Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Hemos estado estudiando diversos temas que esta carta incluye y ahora en el estudio número 14 vamos a estudiar lo relacionado a la elección de los judíos que Pablo nos menciona en esta carta. Vamos a leer en Romanos capítulo 9 y verso 4, refiriéndonos en este versículo a los privilegios que Dios les dio especialmente a ese pueblo terrenal llamados los israelitas o los hebreos. Dice Romanos capítulo 9, 4, comenzando un poquito antes, dice, los que son mis parientes según la carne, dice Pablo, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Rápidamente vamos a ver algunas cosas de las que aquí mencionan, porque aquí nos está mencionando los privilegios que Dios les dio a ellos como pueblo, como una nación. Dice, de los cuales son la adopción. ¿De qué adopción está hablando acá? Está hablando de a adoptar una nación para que sea pueblo de Dios. No que por ser de esa nación ya automáticamente iban a ser pueblo de Dios, como lo vamos a ver después, pero que iban a tener un privilegio especial como nación elegida para muchos privilegios que se les iba a dar. Entonces, eso es la adopción, una nación, como Dios les dice, no fueron elegidos ustedes por ser los mejores, no fueron elegidos ustedes por ser los más grandes, los más importantes, sino todo lo contrario, porque era una sombra de cómo iba a ser el pueblo de Dios ahora en los finales tiempos a través del Evangelio, los llamados a través del Evangelio. Dios dice que al Evangelio, es decir, a formar parte de su pueblo ahora espiritual, Dios llama lo peor y lo más vil y lo que es menospreciado y lo que no es, para avergonzar a lo que es. Entonces, en esa forma fueron ellos adoptados como una nación de Dios. También dice que a ellos les pertenece la gloria. ¿La gloria de qué? La gloria de la presencia de Dios en medio de ellos, que durante mucho tiempo esa presencia fue manifestada en el templo que Dios les permitió erigir para él, y en lugar santísimo y específicamente en el arca del pacto. También dice que a ellos les pertenecía el pacto, o les pertenece el pacto, y esto se refiere al pacto, al antiguo pacto que Dios hizo con la nación de Israel, a través de después manifestada o expresada en la ley de Moisés. Como dice acá, también le pertenece a ellos la promulgación de la ley. La ley fue promulgada a través manifestada y promulgada a través del pueblo de Israel. En el monte Sinaí fue entregada esa ley de al menos los 10 mandamientos a Moisés, y luego a los profetas se les reveló todo el complemento de las leyes ceremoniales y de todas las leyes respecto del culto
que sobre la base de las regulaciones o de los mandatos para ellos se hacía para Jehová. Entonces también dice que a ellos les pertenecía el culto, es decir, el privilegio de adorar y de presentarse a ministrar delante de la presencia de Dios a través de el sacerdocio de Aarón que Dios estableció también como sacerdocio dedicado a presentar el culto de esa ley de Dios que está expresada en la ley de Moisés. Y también adicionalmente dice acá que a ellos les pertenecían las promesas. ¿Y de qué promesas está hablando? Pues las promesas de salvación eterna, las promesas de ratificar, de confirmar para cada uno de los miembros de aquella nación esa elección que Dios había hecho de ellos como un especial pueblo, un tesoro para Dios, y ratificado para cada uno de ellos entonces a través de la promesa que Dios había dado desde antes de la ley a Abraham, cuando Dios les dijo que en Isaac le sería llamada descendencia, una descendencia elegida, ahí sí elegida no para que fuera un pueblo terrenal de Dios, sino que un pueblo espiritual, un pueblo que de corazón le perteneciera a Dios, siempre con el privilegio especial de que ese pueblo terrenal fuera más fácil alcanzado porque tenía acceso a toda la información y a toda la ley de Dios para poder obedecer a Dios, acercarse por el camino elegido por Dios hasta ese momento, que era la ley, para que pudieran conocer verdaderamente a Dios y tener una relación real, viva con Él. Por último dice, de quienes son los patriarcas, dice. Y esto nos refiere nuevamente a aquellos hombres que Dios eligió para iniciar este pueblo terrenal de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas que se originaron en Jacob, que vinieron a constituir las 12 tribus de Israel. A eso se refiere cuando dice que ellos son los patriarcas, y de los cuales dice, es decir, de los israelitas, según la carne vino Cristo. Este también fue uno de los grandes privilegios que Dios les dio a Israel, que de esa nación viniera el Mesías, el Hijo de Dios, a tomar cuerpo humano, terrenal, para manifestar a Dios y para alcanzar a los hombres perdidos. Esto como ratificando que de ellos eran las promesas de salvación eterna. Pero toda promesa tiene necesidad de confirmarse a través de aquellas condiciones que el mismo Dios también establece. Bien, sigamos adelante entonces. Además de estos privilegios, como parte de estos privilegios, decíamos que están las promesas. Y tenemos un verso aquí en Romanos capítulo 9 y 9, verso 9, que habla de esta promesa. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre,
pues dice, no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios fuera conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Cuando Rebeca, concibió a Jacob y a Isaac en su vientre. Y siendo el mayor Isaac, Dios dijo, el segundo, el menor, Jacob, va a ser servido por el mayor Esaú. Como dice entonces Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí ya comenzamos a vislumbrar, a ver claro que esta promesa que Dios hace a un conjunto, a un conglomerado de seres, como en este caso a Israel, la ratifica con una elección o con un rechazo por no ser elegidos. Muchos israelitas creyeron que simplemente por tener la nacionalidad hebrea ya estaban asegurados y que eran hijos de Dios, y no era así. Aquí también es el caso de Rebeca, esposa de Isaac. Tiene 2 hijos y Dios le había prometido a su padre de Isaac, Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones y que se le iba a llamar descendencia en Isaac. Pero Isaac tuvo 2 hijos y sin embargo los 2 hijos, Esaú y Jacob, no fueron elegidos, sino que el que fue elegido fue solamente Jacob. Y por eso dice aquí, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y eso aún en el momento en que no habían nacido, para que el aborrecimiento o la elección no esté basada en obras de aquellos, unos que van a ser elegidos o rechazados, sino en el que elige, en la voluntad del que elige. Vemos entonces que las cosas acá nos parecen extrañas al razonamiento humano, al razonamiento lógico, pero las cosas de Dios son las cosas de Dios y Él las ha establecido así y así se van a cumplir. Continuemos entonces. Vamos a hablar ahora de la elección de Dios por gracia dentro del pueblo de Israel, para confirmar que no por ser pueblo de Israel terrenal, no por ser ciudadanos de la nación de Israel, son pueblo de Dios. Y eso a nosotros los cristianos nos debe quedar muy claro, para no entrar en fanatismos impropios dentro del Evangelio cuando nosotros veamos o miremos o nos refiramos al pueblo de Israel terrenal. Por ejemplo, cuando dicen es muy favorecido ese verso que dice que el que bendiga a Israel será bendito y el que maldiga a Israel será maldito. Pero no, esa promesa no se refiere al pueblo de Israel terrenal, sino que esa promesa se refiere ahora al pueblo espiritual de Dios, compuesto por miembros de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. Vamos a ver más adelante, a reconfirmar este punto que es muy importante. Nosotros ahora somos mucho más importantes, porque somos el pueblo de Dios espiritual, somos los judíos espirituales, somos el Israel de Dios ahora y no ellos. Eso tiene que quedar muy claro. Ellos son importantes porque siguen también estando en el plan de Dios, en la programación que tiene Dios
para finales de los tiempos, específicamente para la gran tribulación y para el milenio, donde ellos forman parte también de ese plan, importante parte de ese plan que Dios tiene para esos tiempos. Pero no por eso, ahora ellos deberían de estar buscándonos a nosotros para que nosotros les enseñemos, les mostremos el camino. Ya se revirtió la situación. Antes ellos fueron creados como una nación para ser un pueblo de sacerdotes que llevaran el conocimiento de la verdad y el conocimiento de Dios a todas las naciones. Pero ellos fallaron en ese propósito por haber rechazado. Primero, por haber visto equivocadamente su relación y su seguridad con Dios bajo la ley de Moisés. Y segundo, por haber rechazado al Mesías, que era el que venía a manifestar todas las verdades que en sombra estaban incluidas en la ley de Moisés. Sigamos entonces acá. Va para confirmar cómo ahora es la relación de Dios con este pueblo terrenal, esta nación terrenal llamada Israel. Dice Romanos capítulo 9 y verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien, esto ahora ya en el tiempo, en el periodo de los gentiles, en el tiempo del evangelio que ahora estamos viviendo, es así. Pero también eso fue así en el Antiguo Testamento. No todos los que descendían de Abraham y que eran parte de la nación de Israel eran verdaderos israelitas. ¿Por qué dice no son israelitas? Porque el israelita no es de nacionalidad terrenal, sino que es de nacionalidad celestial, ¿verdad? Aquí Pablo dice, no son israelitas, pero si nacieron, si tienen una credencial de ahí como ciudadanos de ahí, sí, pero eso no es lo importante para Dios. Lo importante para Dios es que ellos hayan sido llamados, que reciban la promesa dada a Abraham y a él le fue dada por fe. Entonces, solamente aquellos que alcancen esa promesa a través de la fe van a ser considerados como descendientes. ¿Descendientes de quién? De Dios, como hijo de Dios. Como dice aquí, no por ser descendiente de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia, lo que hemos ya hablado. Esto es, dice, no los que son hijos según la carne, es decir, según el Israel terrenal, sino que los que son hijos según la promesa. Esos son, ¿qué son? No dice esos son israelitas, sino que esos son hijos de Dios. Y ahí es al fondo del asunto. No importa ser israelita, o no importa ser de otra nacionalidad. Eso no importa. Lo que importa es si nosotros hemos entendido lo que necesitamos para llegar a ser hijos de Dios. Y solamente, como dice aquí, los que son hijos según la promesa.
Y aquí volvemos al inicio. La promesa fue dada a Abraham por fe. En ti serán benditas todas las naciones. Y por su fe le fue contada por justicia. Y ahora todos los descendientes de Abraham, que somos los descendientes según la promesa, es porque como Abraham, también nuestra fe en el Dios vivo y en su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz para rescatarnos de la condenación eterna. Nosotros hemos creído eso y se nos ha contado por justicia. Es decir, se nos ha declarado justos delante de Dios para como justos poder estar con Dios eternamente. Aleluya. Continuamos en Romanos, siempre hablando de que no todos los de la nación de Israel son del Hijo de Dios o son del pueblo celestial de Dios, dice Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Y se refiere aquí al Israel terrenal. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí nos habla más contundentemente. El pueblo de Israel puede ser millonario en número de miembros, el Israel terrenal. Y ellos se creen hijos de Dios. Y ellos se creen que todo lo que la palabra de Dios ya es de ellos y que ellos están metidos en ese pacto. Estoy hablando de la palabra de Dios que ellos reconocen como palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. Pero, qué malas noticias para ellos, en el sentido de que muy pocos de ellos realmente han sido alcanzados para la salvación, para pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios. Ellos han dejado de ser realmente pueblo de Dios. Ahora más que nunca, tal vez antes, en el tiempo de los profetas, había más pueblo de Dios dentro de esa nación, elegida por Dios. Pero ahora cada vez hay menos. Entonces, ¿cuál es la base de esta promesa para que sea cumplida en medio del pueblo de Israel? Vamos a leer en Romanos capítulo 9 y verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, aquí la palabra de Dios se pone difícil para algunos, porque aquí en otras palabras nos está hablando de la predestinación de los seres vivientes, de los hombres, para llegar a ser hijos de Dios o para ser rechazados y no llegar a ser hijos de Dios, para alcanzar la promesa o para ser condenados. Y repetimos, hay injusticia en Dios por esto, porque elige a algunos y rechaza a otros. Nos pone, por ejemplo, en Romanos 9:17, el caso de Faraón. Dice, la Escritura dice, refiriéndose a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, fue levantado el Faraón de ese tiempo, del tiempo de Moisés, para mostrar la ira de Dios sobre él, para mostrar el poder de Dios sobre él. Y para eso fue elegido. Mientras que Moisés fue elegido siendo realmente
del mismo grupo, ¿verdad? De la misma corte de Faraón. Él fue elegido para salvación, para pertenecer al pueblo de Dios y más para ser un caudillo, un líder en medio de ese pueblo de Dios. Entonces, aquí dice, ¿hay injusticia de Dios? No. ¿Por qué no hay injusticia cuando Dios elige a unos y rechaza a otros? No hay injusticia porque la verdad es que todos merecíamos ser rechazados. Todos estábamos condenados por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en esa destitución, en esa condenación en que todos nos hemos encontrado, Dios no tiene ninguna obligación de salvar al que se ha apartado y al que se ha declarado por la misma vida que ha escogido para vivir como enemigo de Dios. Entonces no hay, si en esas circunstancias de condenación de toda la humanidad, Dios elige a algunos, ¿cuál es la injusticia de Dios? Dios es libre de elegir y es libre de rechazar, y es más, podía haber rechazado a todos, así como rechazó a todos los ángeles caídos junto con Satanás, y a ninguno lo auxilió para rescatar. Por eso dice acá, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, dice Romanos 9:15. Mira esto. ¿Qué discusión se puede agregar a esto? Dios va a tener misericordia del que tenga misericordia, para eso es Dios. Y Dios no va a tener misericordia del que no tenga misericordia, del que no quiera. Y para eso es Dios. Si fuera hombre, entonces ahí diríamos, pues, ¿por qué hace eso? ¿No está él en las mismas circunstancias que aquellos que están rechazando o eligiendo? Y luego dice en Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí ya entra el otro factor, ¿verdad? Va a ablandar el corazón de aquellos que tengan misericordia, para que entiendan la gracia de Dios, para que entiendan el pacto de salvación en Cristo Jesús. Y a los otros los va a endurecer. Y esto, aunque estamos hablando aquí solo del pueblo de Israel, para entender que el pueblo nacional, terrenal de Israel, no todo es pueblo de Dios. También es aplicable esto, digo, a toda nación, a todo pueblo. Dios tiene misericordia del que quiere y del que no, no. Por eso es que dice que nosotros somos olor de vida, nosotros los cristianos, a los que se salvan. Pero somos olor de muerte para los que se pierden. Y no nos debemos de extrañar del rechazo de aquellos que no van a entrar porque no van a alcanzar la promesa de Dios. Nos ilustra esta situación también Romanos capítulo 9 y verso 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Lo que decíamos, ¿verdad? Pero ¿cómo nos vamos a meter a discutir con Dios lo que está en su pura soberana voluntad? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Este ejemplo es muy gráfico, ¿verdad? Nosotros somos como un vaso de arcilla en las manos de Dios. Él nos hizo, Él nos creó. Y Él tiene la potestad de hacer vasos para honra, dice, y vasos para deshonra. Y si tú fuiste hecho un vaso para honra, lo vas a reconocer a Cristo en algún momento de tu vida si no lo has hecho. Y le vas a entregar tu vida y vas a tener un convencimiento celestial, una convicción celestial de aquella verdad que se te está diciendo, que Cristo murió por ti, para pagar por ti, por tu redención, y que tú vayas a la eternidad con Él. Pero si no, tú no vas a reconocer eso nunca. Esto te va a parecer como idioma chino, como idioma árabe, que no le vas a encontrar ni pie ni cabeza. Y el ejemplo es claro, ¿verdad? ¿Alguien ha visto el trabajo de un alfarero? Los vasos que él hace, que unos son para usos deshonrosos y otros para usos honrosos, le reclaman, le dicen: yo hubiera querido ser un vaso de honra. Es más, si esto fuera revelado de alguna manera al que no puede ser alcanzado porque no es elegido para alcanzar la promesa, no diría que quiere ser de los elegidos. Se ríe de eso. Dice: eso es una locura. Y además yo no quiero tal cosa. Yo estoy bien así, así quiero seguir y así quiero terminar. Yo con esta religión nací, con esta religión me voy a morir. Yo no voy a ser un adúltero espiritual, dicen también. Adulterando espiritualmente, dejando la religión que yo siempre he tenido y adoptando otra. Como que equivocadamente entendieran que cuando se les presenta el Evangelio se les está diciendo que cambien de religión. Lo que se les está prometiendo es que reciban vida eterna a través de la obra de Cristo. Pero están tan en las tinieblas espirituales que no llegan al fondo del llamado de salvación de Cristo Jesús. Luego, seguimos leyendo acá, siempre en el argumento este. Dice Romanos 9:22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción? Quiere decir que cuando Dios hace un vaso de deshonra, está haciendo un vaso llamándolo Él un vaso de ira, porque Dios lo está haciendo específicamente para mostrar algo de Él, que su ira y su poder. Muchos dicen: Dios es amor, y nada más. De alguna manera yo me voy a encontrar en el cielo cuando yo muera, porque Dios es amor y de alguna manera Dios me va a salvar. Dios va a decir: pobrecito ¿verdad? No entendió, pero éntrenlo, pásenlo adelante. No, porque también Dios quiere mostrar su ira y su poder destructivo, su poder de condenar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo si tú estás afuera, tienes que tomarlo en cuenta, de que Dios está viendo tus obras, de que Dios no se le escapa detalle de tu corazón y que
va a tener justa retribución todo aquello que has hecho, contrario al deseo y a la voluntad de Dios. Si tú no te arrepientes y si tú no confías en que te laven tu pecado, tu maldad, y que te limpien por medio del rociamiento de la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que te den vida espiritual porque has sido quitado tu pecado y se te haga hijo de Dios. Y dice Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aleluya. ¿Para qué creó Dios un pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo? No refiriéndome al pueblo de Israel terrenal, refiriéndome a los hijos de Dios que vienen elegidos para ser hijos de Dios, para consumar el plan de redención y de recibir la calidad de hijos de Dios mientras están viviendo terrenalmente. Ellos fueron elegidos, dice, para hacer notorias las riquezas de la gloria de Dios. Mira, qué maravilloso, ¿verdad? Cada vida que Dios ha rescatado por medio del sacrificio de Jesucristo es un canto de alabanza para Dios. Es una manifestación de las riquezas de la gloria de Dios sobre aquellos elegidos. Y esa manifestación nosotros tenemos ya como hijos alcanzados, como hijos también que hemos alcanzado la promesa de redención en Cristo. Tenemos que honrar a Dios siendo nuestra vida para la gloria, para la honra, para la alabanza de Dios. Y continuamos ahí. En Romanos 9:29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Mire qué declaración de Isaías esta. ¿A qué nación, a qué pueblo perteneces tú? ¿Te enorgulleces de la nacionalidad que tienes, de la raza a la cual perteneces? No te enorgullezcas de eso, no te enorgullezcas de eso. Sobre todo si vives en una nación infiel a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una nación. Y cuando decimos nación, las naciones, dice Dios, las ciudades no son sino los seres vivos, los pueblos. La nación no es nada sin los pueblos. Entonces es un conglomerado humano que está degenerándose, que está degradándose delante de Dios. Y eso es cosa tremenda, eso es cosa terrible. Yo, por ejemplo, me medito en esto y digo, aquí en mi nación muchos dicen que hay un alto porcentaje de cristianos. Y digo yo, ¿dónde están? Porque si veo en términos generales que mi nación se está apartando de Dios, que las leyes que se emiten son leyes perversas, leyes que nos alejan cada vez más de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios, leyes que solo cumplen a la corrupción de los que están emitiendo las leyes, leyes que solo cumplen para proteger a aquellos indignos servidores de la patria que están ahí.
sirviéndose a sí mismo. Digo yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están verdaderamente ese alto porcentaje de cristianos? Si yo veo la degradación de esta nación, ¿y hasta dónde puede llegar? Pues aquí está claro, dice, como a Sodoma podemos llegar, como los sodomitas podemos llegar a ser, y como los de Gomorra también. Si Dios no nos dejara descendencia en medio de nosotros, eso quiere decir que el cristiano tiene que hacer la diferencia, no solo en sí mismo, no solo en su familia, sino que también tiene que hacer la diferencia en su nación. Por eso Dios dice que somos como la sal de la tierra. Y la sal purifica, la sal evita que se corrompa más aquello en medio de lo cual está la sal. ¿Estás evitando tú que se corrompa más tu nación? ¿Estás evitando tú que se corrompa más este conglomerado de gente que llamas tu nación? ¿O estás indiferente o tal vez colaborando en la corrupción? Me venía a la memoria también cómo es que esta nación de Israel, hablo ahorita de la nación terrenal, siendo elegida por Dios y con tan grandes privilegios que Dios les dio, y con la ley como patrón de vida para ellos, ¿cómo es que se degradaron tanto? Que llegaron a ser igual que los pueblos que ellos mismos habían echado del territorio del Medio Oriente, de Canaán. ¿Cómo es que llegaron a ser iguales o peores? Y por eso fue que Dios los destruyó como nación y los sacó de ahí y los esparció en todas las naciones del mundo, hasta que comenzaron a regresar ellos en cumplimiento de las promesas que Dios tiene para ellos como nación terrenal. No que estén mejor comportados, no que sean arrepentidos de su pecado y de su maldad, siguen iguales. Lo que pasa es que el llamamiento de Dios a cumplir en medio de ellos las cosas que están escritas se tienen que dar. Para eso están escritas, para que se cumplan. La profecía de Dios es la historia escrita anticipadamente de los pueblos, de las personas y de las naciones. Creo que podemos avanzar un poquito más en este estudio. ¿Cuál fue el aprovechamiento de Israel de lo que Dios les concedió? Ya hemos hablado algunas cosas hasta ahorita de la falta de aprovechamiento de este pueblo de Israel terrenal, de los privilegios que Dios les dio, pero concretemos un poco más. Dice Romanos capítulo 9 y verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Es decir, a Israel se le fue dada la ley de Dios, la ley de Moisés, y que es una ley que Dios testifica que es pura, es santa, es perfecta, es espiritual. Si así fuera, es digna de seguirse. Sí, es digna de seguirse. Hablo yo de la ley moral. No hablo en este momento de todo lo que se le agregó como ley ceremonial de ritos y de otras cosas que especialmente ya en el tiempo del Señor Jesucristo
tenían como ley, pero que el Señor Jesucristo se las rechazó como verdadera ley de Dios. Entonces Israel terrenal iba con esa ley de justicia, tras esa ley de justicia, tratando de alcanzar esa ley de justicia, pero no la alcanzó. Así como ahora muchos van tras una ley de los 10 mandamientos, que ya no se las impone la ley de la religión judía, sino que otras leyes que fueron originadas en esa ley y que tal vez solo tienen los 10 mandamientos o algunos solo tienen alguno de ellos. Ellos van detrás de esa ley de justicia, pero por sus propias fuerzas, pero tratando no de ir por fe detrás de esa ley, sino que por su propia justicia, haciendo su propia justicia, creyendo que lo pueden alcanzar. Dicen, yo puedo amar a Dios, por ejemplo, solo para hablar del primer mandamiento. Yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas. Nadie puede hacer eso en sus propias fuerzas, en su propia naturaleza carnal, porque ese es otro gran engaño de la mayoría de seres vivientes, de hombres, que piensan que tienen algo de espiritual. Y el hombre tiene 100% de carnalidad cuando Cristo no lo ha cambiado. Y de espiritual tiene 0%. Y si la ley es espiritual, si los mandamientos de Dios son espirituales, ¿cómo lo va a cumplir si Él no es espiritual? Si tiene 0 de espiritualidad, no los puede cumplir. Y en esas condiciones espirituales, ellos querían alcanzar la ley justa de Dios. Pero ¿por qué fallaron? Dice Romanos 9 y verso 32. ¿Por qué? ¿Por qué fallaron? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Es lo que hemos explicado. Ellos no tenían fe verdaderamente. El Señor Jesucristo se los dijo a los meros religiosos de ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Si fuerais hijos de Abraham, me amaríais, les dijo el Señor Jesucristo. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y Abraham me amó, vosotros me queréis matar, porque no tenéis fe. ¿Cuál fe? La fe que tuvo Abraham de creerle a Dios y cuya fe le fue tomada por justicia. Amén. Sigamos acá, porque esto es interesantísimo. Dice, porque iba tras ella no por fe, tras la ley, sino por obras de la ley, pues tropezaron la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Aquí está la sentencia. Fue puesta en Sión la piedra de tropiezo y la roca de caída para la mayoría de israelitas terrenales. ¿Por qué? Porque no creyeron, no le creyeron a la roca de los siglos, al Señor Jesucristo. No le creyeron, porque si le hubieran creído, y los que le creyeron fueron rescatados,
fueron agregados, fueron arrancados del judaísmo y fueron agregados al pueblo espiritual de Dios. Aleluya. Entonces, dice Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, ellos eran celosos de la ley de Moisés, pero no conforme a la ciencia de salvación de Dios. No conforme al secreto escondido desde todos los siglos y que fue revelado a través de Cristo Jesús. Ellos no creyeron, sino que la piedra angular, la piedra principal, la roca de los siglos, para poder edificar sobre esa piedra fue rechazada por ellos. Toda la ley que ellos tanto veneraban y que estudiaban constantemente todos los días sábados y todos los días de la semana, toda esa ley señalaba a Cristo Jesús, porque el fin de la ley es Cristo Jesús. Y nunca entendieron. Es triste esto, pasar toda la vida pasando por lo mismo y no entender. Dice también respecto a este celo equivocado que el pueblo, la nación de Israel tenía. En el capítulo 10 y verso 3, ignoran la justicia de Dios y se basan en la suya. Y procurando establecer la suya propia, es decir, su justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire, esto es muy importante. Esto fue el error garrafal de ellos. Pero, ¿cuál fue el error garrafal de ellos? Que ellos se basaron en su propia justicia. Ellos dijeron que ellos tenían la ley de Dios y eso los hacía inmune a cualquier condenación. Ellos decían que tenían el templo de Dios ahí en Jerusalén y que por eso no podía haber destrucción para ellos. Es decir, no estaban basados en la ciencia de Dios, la ciencia del cielo, sino en una interpretación terrenal. Y eso es lo peor que uno puede hacer, tener una interpretación terrenal de las cosas celestiales, porque allí se va a perder completamente. Ellos establecieron su propia justicia y establecieron la suya propia, y el Señor se los reclamó, les dijo, ustedes abusan de la ley, rechazan la ley y ponen como ley los mandamientos de hombres. Eso es lo peor, basarse uno en una falsedad. Bien, yo creo que vamos a dejar hasta ahí el estudio de hoy. Vamos a continuar con este estudio porque resultó bastante largo el estudio sobre el Israel terrenal y cómo Dios está tratando con ellos actualmente. Acompáñenme en la próxima oportunidad que tengamos, si Dios nos da fuerzas y vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.